¿Qué tal? Saludos a todos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su canal Unidos en la Fe. Y hoy, Dios mediante, vamos a tener un programa bastante especial e interesante y es justamente una sesión de preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas sobre el tema de la unión hipostática, respecto a, bueno, las críticas u objeciones que se dan del lado de los testigos de Jehová y, por supuesto, de este lado van a haber preguntas relacionadas al Jesús de los testigos de Jehová y las incongruencias que yo considero que tiene esa postura. Y antes de comenzar, me gustaría aprovechar de darle la bienvenida a Franklin, que es testigo. Preséntate, Dios te bendiga y bienvenido al canal. Bueno, hola, ¿qué tal? Leonardo Mendoza, gracias por invitarme aquí en tu plataforma para sostener este diálogo de la unión hipostática. Y bueno, las personas del chat, un saludo cordial y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Así que si pueden compartir este video, se lo vamos a agradecer. Denle un like al video y nos veremos en el diálogo. Perfecto. Antes de comenzar, quiero saludar acá al hermano Adeli, que dice enviarle un saludo a mi hermano Andri, que está comenzando a ver tu canal. Dios te bendiga, Andri, espero que estés muy bien. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como no tenemos moderador, debemos buscar acá rápidamente un cronómetro. Estaba pensando acá colocar el cronómetro online y lo ideal podría ser compartirlo en pantalla. ¿Te parece bien así? Por ejemplo, aquí lo tengo acá. Ok. Y la idea es hacer preguntas. La otra persona va a responder en un periodo de 3 minutos y luego la otra persona hace preguntas, la vamos a intercambiar, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Y al final vamos a hacer como un resumen de 5 minutos aproximadamente, donde los que vamos a hacer como quizás una crítica o un recuento general de si una persona respondió o no respondió, o si la respuesta se contradijo, ¿no? Cada uno va a hacer como un breve resumen de 5 minutos y ahí terminamos la sesión. Entonces va a ser bastante sencillo, dinámico. Y entonces, ¿quién comienza primero? Bueno, no sé si quieres que comenzar tú o que comience yo, o ¿qué te parece? Bueno, tú me retaste ahora con la unión hipostática, Ajá. ¿no? ¿O quieres que empiece yo? Empiezo yo, si tú quieres. Como, no hay problema. Pues si tú quieres pensar porque eres el invitado, o sea, el Sí, canal, no sí, tengo ningún problema. empiezo yo. Ok. Pon la primera lámina ahí, por favor, la primera que te mandé, que dice 100% Dios y 100% hombre. Déjame Ponla buscar ahí aquí. en... Que la pregunta es basada, ¿no? Ok. Sobre... Muy bien, mi primera pregunta es la siguiente, Leonardo. ¿Es la unión hipostática 100% Dios y 100% hombre? Así lo enseña los teólogos famosos o los padres de la iglesia antiguos, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Esto es cierto? Esta afirmación que yo estoy presentando aquí en pantalla, ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok, perfecto. Entendí la pregunta. Permíteme compartir el cronómetro. Y cuando le doy play, entonces comienza el tiempo de respuesta. Bien. La respuesta, o sea, la pregunta, o sea, se entiende lo que dice semánticamente de 100% Dios y 100% hombre. De hecho, muchos cristianos lo utilizan, pero estrictamente hablando no es correcto. Es decir, el término, porque en las definiciones de los concilios, que es donde están, digamos, las definiciones oficiales, a partir de las cuales los teólogos hacen lo que es la teología, enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El término unión hipostática, como tal, es el término que se utiliza para declarar que en la persona de Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, el concepto de unión hipostática significa que en una sola persona hay dos naturalezas distintas, la humana y la divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa sería mi respuesta. Entonces, para que quede claro, el término 100% se utiliza en forma más en términos en lo que digamos en el lenguaje coloquial, pero realmente desde el punto de vista teológico no es certero porque no podemos cuantificar un porcentaje de la divinidad porque Dios no está compuesto por partes. Esa sería mi respuesta de 1 minuto, creo que más que suficiente. No sé si, o sea, quedan 2 minutos, pero si tú quieres
¿crees que la respuesta quedó respondida? Sí, yo solamente te hice una pregunta precisa, no, ahí no lleva mucha explicación, Ok, solamente era si es verdadero o falso, ¿no? Esta teología, ¿no? claro, Que se ve exacto. De todas mucho en las maneras, redes sociales. si tú consideras que no respondí la pregunta, por eso te decía, queda tiempo para yo seguir respondiendo. No, Ok, está bien, está bien, está bien, la respondiste. perfecto, bien. Entonces, pasamos a lo que sería la primera pregunta de mi parte. Yo tengo acá una. No, que- sería, ah, ok. espérate, sería yo replicar. Ah, ok, se replica. ¿Cuánto? Igual, Bajar 3 minutos. 2 ¿Tres minutos. también? Ajá. ¿Dos o tres? No, dos. Dos. Dale, No, pues, porque dale, mejor, llevaría ¿no? mucho tiempo. 2 minutos. Ok. Cuando tú comiences a hablar, te lo doy play. Bueno, Leonardo Mendoza en este aspecto es sincero. Él dice que está mal. Así que todos los diccionarios, comentarios bíblicos, notas a pie de página están incorrectos. Entonces quiere decir que Leonardo le está dando un consejo a todo trinitario que no utilice ese concepto porque es falso. Es falso. También lo escuché por Enuel Hernández. Aquí trae un fragmento de Enuel que también explica eso, ¿no? Verdaderamente y completamente humano, verdaderamente y completamente Dios. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muchas personas erróneamente dicen que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso es un error matemático porque 100% implica la plenitud o el completo. Y una vez que usted llega a ese completo no puede añadir nada más. En otras palabras, la persona que dice 100% hombre o 100% Dios, están diciendo 100% hombre, pues ahí tenemos que cesar porque no cabe el otro 100%. Jesús no es un 200% de una actividad o de una esencia. Por ende, en el Concilio de Calcedonia se establece que se menciona que Jesús es verdaderamente y completamente humano. Bueno, hasta aquí. O sea, Enuel tiene. Déjame poner bien aquí, esto aquí. Tengo aquí. Ajá. Enuel coincide contigo, así que Ángel García, Wilton Medina, todas estas personas de las redes sociales están mal. O sea, en este caso, Enuel y tú están bien. O sea, entonces hay un conflicto entre dos grupos en las redes sociales o los grandes teólogos, porque Francisco La Cueva, Matthew Henry, todas estas personas enseñan eso, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Así que la expresión 100% hombre y 100% Dios es falsa. No es correcta. Lo acaba de afirmar aquí Jonathan. Hasta aquí, mi pregunta. Ok, perfecto. Bien, 2 minutos con 8 segundos. Y saludos a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, comenzamos con lo que sería la primera pregunta de mi parte, que tiene que ver con lo siguiente. Está relacionada con el Jesús de los Testigos de Jehová. Jesucristo, el logo, estas preguntas que voy a hacer aquí van a estar basadas de acuerdo a las enseñanzas de la sociedad, ¿ok? Jesucristo, Logos, existía como el arcángel Miguel, luego se hace carne, ¿no? Según Juan 1:14. La pregunta es, él, o sea, Jesucristo, que es el Logo, quien existía como el arcángel Miguel, une su persona a una naturaleza humana impersonal compuesta de cuerpo y alma racional, o él une su persona a otra persona humana en el vientre de la Virgen. Espérate, ¿sí entendiste la pregunta? Vuelve y repítela porque hiciste dos preguntas juntas ahí. Sí, porque plantea un dilema, ok. Sí. La pregunta es la siguiente. Jesucristo, el Logos, existía como el arcángel Miguel, luego se hace carne, estoy afirmando. La pregunta es, él, o sea, Jesús o el Logos, Miguel, él une su persona, ¿ok? Porque es una persona angelical, une su persona a una naturaleza humana impersonal compuesta de cuerpo y alma racional, o él une su persona a otra persona humana en el vientre de la Virgen. ¿Se entendió? Sí. Bien, aprovecho acá para compartir el cronómetro y cuando le empieces a hablar te tomo el tiempo. 3 minutos. Muy bien. Bueno, primeramente, Miguel es un nombre.
Algunos dicen que Miguel, el cuerpo de Miguel espiritual entró en el vientre de María. Eso es falso. Lo que nosotros entendemos es que la vida, la esencia de Cristo fue puesta en la matriz de María. Y esa esencia que fue puesta en el vientre de María, ahí empezó a formarse lo que es el embrión, y ahí se forma el cuerpo. Pero Cristo, anteriormente, Cristo es un ángel. Lo dice Isaías 9:5 en la Septuaginta griega, que es el ángel consejero, y Malaquías 3:10 es el ángel. Todavía no estoy mencionando la palabra arcángel. O sea, estamos definiendo que Malaquías 3:1 en la Septuaginta griega y en el hebreo es malá, y la palabra angelos. Y aparece en la Septuaginta griega, Isaías 9:5, que Cristo es el ángel consejero. Así que Cristo persistía como ángel. Ese ángel, la vida, fue transmitida al vientre de María. Y al transmitir esa vida en el vientre de María, entonces cuando se forma ese embrión, se hace feto, y a los 9 meses de gestación nace Jesucristo. Nosotros no entendemos de que realmente el cuerpo ese espiritual entró dentro del vientre de María. No. Es la esencia de la vida de Cristo. Entró en el vientre de María y es donde se forma el cuerpo de Cristo. Esa es mi respuesta. Bien, perfecto. Bueno, son 3, ya aquí tenía el cronómetro. Son 2 minutos, bueno, no consumí los 3, pero entonces voy a aprovechar con lo que sería mi réplica, ¿no? Ok. Bien, lo que yo veo de la posición de Franklin es que no define, por ejemplo, que entiende por esencia que es por vida, porque la vida podemos verla como un principio vital por la cual un ser vivo está vivo. Pero el tema es que si nos basamos en la enseñanza de la sociedad en general, Jesús sería un ángel, ok, no importa el rango. El punto es que es un ser angelical, que es un espíritu, una persona espiritual, ok, que es espíritu y luego se vuelve hombre. Ahora, la cuestión es, como él deja de ser ángel, es si esa unión o en este caso ese cambio implica que cuando está en el vientre de la Virgen, porque si es la misma persona, él no pudo dejar de haber sido persona. Tuvo que haberse unido uno a una persona humana que Dios crea en el vientre, entonces tienes 2 personas, o se une una naturaleza impersonal. Esa es la pregunta. Si se une una naturaleza impersonal, eso se llama encarnación. Justamente encarnar significa que la persona se une a esa carne que sería un sinécdoque de lo que es la naturaleza humana. Entonces, si es impersonal, tienes una encarnación de una persona que es un ángel. Ahora, si se une a una persona, entonces ya tienes un nestorianismo, pero claro, porque ya tienes a Miguel uniéndose a otro ser humano que Dios crea, entonces tienen Jesús 2 personas. Ahí donde yo veo que no hay como mucha claridad, mucha consistencia, porque los términos decir que Dios o la vida, pero exactamente qué es la vida. Esa vida es impersonal, no hay un yo ahí de fondo. ¿No acaso no es Jesús una persona que preexistía justamente antes del hecho de estar en el vientre de la Virgen? Claro que sí. Entonces yo no leo muy claro la respuesta que está dando Franklin, pero bueno, esa sería mi opinión, mi crítica de esta parte. Así que lo dejo acá. Bien, ya pasaron los minutos, así que vamos con lo que sería la segunda pregunta de parte de Franklin. Adelante, tiene el micrófono apagado. Muy bien, ponme ahí la foto de la segunda foto que yo te mandé. Creo que es Juan. Esta. No, la otra de Juan 1.14, creo. La otra de Juan 1.14. Ahí está. Bueno, okay. Mi pregunta es, basado en Juan 1.14, ahí aparece la expresión hologos sar egéneto, en griego, ¿verdad? Uh-huh. El verbo se hizo carne. Ahí aparece el verbo egéneto, copulativo, te lo presenta como copulativo. Ahora, la pregunta sería, siendo que sar es cuerpo, espíritu, alma, racional, según ustedes, ¿no?
¿Es un ser autoconsciente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es un ser autoconsciente. Sar, la palabra sar en griego. ¿Es autoconsciente? Ok. Bien, perfecto. Entonces voy a poner acá el cronómetro para poder responder la pregunta. Así que le doy tiempo. Bien, la respuesta es no. La palabra sarx tiene como referencia ahí a la naturaleza humana impersonal de Jesús, que por supuesto tiene un alma racional, de acuerdo a lo que está establecido en el credo, en lo que sería el concilio de Éfeso y sobre todo el de Calcedonia. La humanidad de Jesús tiene cuerpo y alma racional. Yo no creo en la tricotomía, yo creo que el espíritu y el alma es lo mismo. Son términos que se utilizan de forma intercambiable en este contexto, de modo que el alma humana de Jesús es un alma racional y el cuerpo y el alma constituyen la naturaleza impersonal que asume Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya es una persona, la cual, valga la redundancia, personaliza esa humanidad. ¿Ok? Ahora, cuando se une justamente esa naturaleza humana, en el momento en que se une es que entonces... o sea, mejor dicho, en el momento en que se une es la persona divina, en este caso el Hijo, a esa humanidad, y es cuando esa humanidad comienza a existir. No es como que la forma del Espíritu Santo por un lado, de manera impersonal, luego el Hijo se une a ella, no, sino que es en la persona del Hijo donde la humanidad empieza a tener su existencia, esa naturaleza humana y personal en unión con esa persona. Otro punto importante destacar respecto a la pregunta que me estás planteando, es que, bueno, es porque no creo que SAR, porque ahí es una oración atributiva donde SAR es el atributo del logos. En este caso, ahí lo que tiene como referencia es a la naturaleza impersonal que tiene la humanidad. Ahora, esa naturaleza humana impersonal está siendo personalizada por el yo divino, que entonces al asumir esta propiedad que es de ser humano, ser carne, entonces podemos decir que desde el punto de vista del tiempo adquiere la cualidad de ser persona humana. La misma persona divina comienza a ser al mismo tiempo persona humana, no se une a dos personas. Entonces esa sería mi respuesta. Bien. Bien, ya pasaron los minutos, entonces tendríamos lo que serían los 2 minutos de réplica de Franklin. Bueno, entonces aquí Leonardo está diciendo que antes que la persona divina se uniera a la persona humana, esa persona humana que se compone de espíritu, cuerpo y alma racional, es impersonal. Leonardo, te está diciendo alma racional. César en Juan 1.14, para ustedes, tú dices que es atributivo, pero hay otros trinitarios que dice copulativo. Yo no sé cuál de los dos se van a poner de acuerdo, cuál de los dos grupos. O es atributivo ahí es géneto o es copulativo. Hay trinitarios que dicen que es copulativo. Y otros trinitarios dicen que es atributivo. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Tú o los mismos léxicos y los mismos teólogos trinitarios? Así que entonces esta persona, Sar, Leonardo está diciendo que es impersonal. Ese Sar es impersonal, ese Sar atributivo es impersonal, pero ese Sar se compone de alma, espíritu y cuerpo, o sea, cuerpo, espíritu y alma racional. Algo racional no puede ser impersonal. ¿Oíste, Leonardo? Algo impersonal no puede ser racional. César, tú me estás diciendo que es impersonal. Entonces, no tiene lógica eso, brother. Entonces, ¿qué cosa es lo impersonal? La naturaleza que bajó, que es la persona divina, que trae el alma y el espíritu, porque según ustedes, la unión hipostática es que esa persona, la naturaleza es impersonal, ¿verdad? Pero arrastra el espíritu y el alma. Pero sin embargo, ¿cómo? Sí, te acabó el tiempo, pero todavía unos segundos igual no para son, que cierre no la son idea. 3 minutos, no eran 3 minutos. Eran 2 Ah, de 2 y réplica. 2, ¿no?
No, eran 3 de respuesta y 2 de réplica. Ahora, si tú quieres verdad, 3 de verdad, me réplica. equivoqué. No, disculpa, me equivoqué. Okay. Verdad que yo pensaba que estaba haciendo los 3 minutos. Dale. Dale. Bien, perfecto. Entonces, terminamos lo que sería la segunda pregunta y la réplica. Pasamos a lo que sería de mi parte la segunda pregunta y la réplica. Bueno, en este caso la pregunta. Franklin, de acuerdo a la sociedad atalaya, Jesús era la imagen del Dios invisible antes de ser un hombre y también era esa imagen durante su condición de hombre. ¿Ok? La pregunta es, ¿puede explicarnos teológica o filosóficamente el proceso de cómo es que Jesús, siendo supuestamente el arcángel Miguel, se convierte en un mero hombre dejando los atributos angelicales que tenía? Repito la pregunta. De acuerdo a la sociedad atalaya, Jesús era la imagen de Dios, del Dios invisible antes de ser un hombre y también era esa imagen, del Dios invisible durante su condición de hombre. Ahora la pregunta es, ¿puede explicarnos teológica o filosóficamente el proceso de cómo es que Jesús, siendo supuestamente el arcángel Miguel, se convierte en un mero hombre dejando los atributos angelicales que tenía? ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Ok, cuando prende el micrófono y cuando comiences, te tomo el tiempo. Bueno, primeramente, ser un ángel no es un atributo. Vamos a partir de esa es la naturaleza. No es un atributo. Eso es un disparate que estás admitiendo ahí. Segundo, los ángeles que se materializaron, los ángeles que vinieron a visitar a Abraham, a Isaac y Jacob, tomaron cuerpo. Dejaron los atributos en el cielo, bajaron con alitas, con alas, como dice Isaías 6, que los querubines tienen 6 alas. Yo te pregunto, los ángeles que comieron con Abraham, Isaac y Jacob, que lo visitaron en carne y hueso, los 2 ángeles que se presentaron a Lot, ¿qué pasó con su naturaleza? Tomaron naturaleza humana, no angelical. ¿Qué pasó? Dejaron arriba, cogieron un perchero, se quitaron la sala, la colgaron en un escaparate, bajaron a la tierra, cogieron una ropa humana, se la pusieron, ¿verdad? Cumplieron su mensaje, después se volvieron a quitar el traje humano y subieron para el cielo y se volvieron a poner en la sala. ¿Qué pasó con esos cuerpos? ¿Qué pasó con esos cuerpos de esos ángeles? O sea, eran ángeles. Cuando vinieron a la tierra, ya no eran ángeles. Tomaron naturaleza humana. Cuando volvieron al cielo, volvieron a tomar naturaleza angelical. Es lo mismo que Cristo Jesús. Cristo dejó de ser ángel, vino a la tierra como hombre, Filipenses 2:7, tomó forma de siervo, dulos, morfedulos, y cuando asciende al cielo, volvió a tomar la naturaleza angelical. Ahora, si tú quieres torcer, yo te voy a presionar ahora con los ángeles que se aparecieron a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasaron con los cuerpos angelicales de esos ángeles? Hasta aquí. Ok, de todas maneras te queda un minuto, no sé si quieres seguir, si puedes responder la pregunta. No, está bien. Ok, ¿tú crees que explicaste el proceso? Sí, bueno, si te quieres explicarte más, por ejemplo, cuando realmente se apareció Gabriel a María, la Biblia no describe que tenían alas. ¿Me entiendes? O sea, muchos ángeles que tuvieron contacto con los siervos de Dios no tenían naturaleza angelical, era naturaleza humana. Para ellos, como son espíritus, para ellos proyectarse a la humanidad, tenían que tomar materia, un cuerpo, o sea, corpóreo de materia, porque ellos son inmateria en el cielo. Entonces, cuando ellos subieron al cielo, volvieron a adoptar la naturaleza divina, o sea, la naturaleza angelical, no humana, porque esos cuerpos ellos no pueden ir al cielo con un cuerpo humano. Hasta aquí. Bien, perfecto.
2 minutos con 52. Ahora paso para hacer la réplica. Bien, hay una confusión respecto a los términos que está utilizando Franklin. Justamente los atributos son los que constituyen la naturaleza de un ser. La inteligencia, la sabiduría, si es invisible o visible, todos esos son los elementos que constituyen la naturaleza de un ente. En este caso, de un ángel, por supuesto, tendría que ser de naturaleza espiritual, tener ciertas habilidades, en fin, todo eso constituye la naturaleza de un ser. Así que, por supuesto, que yo no estoy diciendo que ser ángel sea como que un atributo individual en sí. Ser ángel constituye todo lo que sería Jesús antes de ser hombre. Ahora, yo no veo que haya respondido a la pregunta, porque la pregunta tiene que ver con que nos explique el proceso, sea teológica o filosóficamente, porque, por supuesto, cuando hablo filosóficamente me refiero a aquella rama que estudia el ente, es decir, el ser como tal, de cualquier cosa que exista en la realidad, en este caso de un ser en concreto, que es la persona de Jesús, que sería supuestamente Miguel. Ahora, o en este caso un ángel, ¿no? Ahora, como no hay una explicación concreta, teológica o filosóficamente cómo ocurre el proceso, yo creo que la respuesta no está respondida. Aparte que, por supuesto, aquí hay unas lagunas, que es lo que yo pregunté al principio y no se responde de manera concreta. Si la persona de Miguel se une a una naturaleza humana impersonal, racional, porque por supuesto aquí quiero aclarar brevemente en mi segundo, que la naturaleza es racional, específicamente el alma, porque tiene las cualidades de la racionalidad. Pero cuando hablamos de un ser autoconsciente, es que de fondo una persona que es el yo. Ahí no se está haciendo la distinción entre lo que nosotros entendemos por persona y la naturaleza. Por supuesto, la persona siempre está con una naturaleza. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, así que después seguiré. Bien, se me acabaron los 2 minutos y pasamos a lo que sería la tercera pregunta de Franklin. Ponme la fotografía de 1 Timoteo 3:16, por favor. Ya, me compartir acá. ¿Cuál, Timoteo? Sí, 3:16. No, esa no. Ya Esa va. no. Ajá. La otra. Esa. No, 1 Timoteo 3:16. No, lo pasaste ahora. Dale para atrás, la otra. Esa. Bueno, basado en 1 Timoteo 3:16, la expresión Dios se manifestó en carne. Vamos a centrarnos ahí. Dios se manifestó en carne. Aparece el verbo auristo efanerose, que significa manifestar. Significa que Él se manifestó a sí mismo activamente en la unión hipostática. Ok, déjame leerlo. Dice ¿Entiendes la pregunta? La expresión Dios se manifestó en carne parece el verbo, ok, el verbo aristo, efanero, sí, ajá, significa que Él se manifestó a sí mismo activamente en la unión hipostática. Activamente, ajá. Ajá, ok. Bien. ¿Sí o no? Ok. Vamos a poner el cronómetro, acá está. Bien, antes de responder un sí o un no, porque entiendo la pregunta que está buscando ser cerrada, hay que entender a qué se refiere con activamente. Si desde un punto de vista gramatical, el verbo es un verbo en voz pasiva, pero en algunas Biblias lo traducen como si fuese voz media. Probablemente es porque la construcción es similar y por lo tanto lo ponen de voz media. Una voz media implica que la persona es el sujeto y el objeto también. No obstante, si lo vemos desde ese punto de vista, la persona tiene una participación justamente en ello, no como un verbo, no es como lo mismo decir Dios se manifestó o Dios, no, ahí sería, si digo se manifestó a sí mismo, sí se pondría como objeto, ¿cómo es? O se pondría como una oración con el mismo sujeto de fondo. El punto es que en ese texto es una voz pasiva, hay Biblias que lo traducen así, creo que es una voz media. Hay una participación del sujeto, pero yo no creo que ahí la palabra sea Dios, aunque hay unos manuscritos, la mayoría son muy tardíos, sino que ahí va, es un pronombre relativo, que es Ho, y se refiere a la persona de Cristo, del Hijo, que fue manifestado en carne. Entonces, hay un tercero, o digamos, otra persona que es un complemento agente que podría estar manifestando lo que sería la persona del Padre. Así que mi respuesta sería esa.
Bien, cuando comiences te tomo el tiempo. Bueno, muy bien. Él dice que ahí el verbo es pasivo, voz pasiva. Entonces, si es voz pasiva, entonces alguien lo manifestó. No se manifestó él. Entonces, si no se manifestó él, entonces no puede ser el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero tiene que manifestarse activamente. Si Cristo es el Dios verdadero, la vida eterna, de 1 Juan 5:20, no puede ser de una forma pasiva. Tiene que ser de una forma activa. Porque de forma pasiva, alguien está enviando a esa persona. Lo está manifestando. Si yo te manifiesto a ti, es que tú dependes de mí. Así que Cristo ahí no es el Dios verdadero. Y bueno, tú lo afirmaste que la palabra Zeus no aparece ahí en los manuscritos. En ese aspecto estamos de acuerdo tú y yo, con un pronombre relativo nominativo singular. Entonces, si es pasivo, entonces el Padre manifestó al Hijo. Y si manifestó al Hijo, entonces Cristo está subordinado. No puede haber un Dios subordinado a otro ser. Como la segunda persona va a estar subordinada a la primera persona. Entonces, si el verbo está en voz pasiva, entonces verdaderamente Jesucristo no es el Dios verdadero. Porque alguien lo manifestó. No tiene todo poder para manifestarse a sí mismo. Por eso que te dice la pregunta exclusivamente. Hasta aquí. Ok, bien, perfecto. Entonces terminamos con la réplica de la tercera pregunta. Antes de continuar, quiero aprovechar de dar las gracias acá a Mensajeros Cristianos, que dice saludos Leonardo, Frank, te saludan por ahí el hermano de Mensajeros Cristianos. Y por aquí saluda a Doctrina Sin Tabú, Dios te bendiga, bendiciones. Bien, entonces vamos con lo que sería mi tercera pregunta, que tiene que ver con, el tema de Jesús. Bien, tercera pregunta. De acuerdo con la sociedad Atalaya, Jesús como imagen, y me gustaría que preste atención justamente a la pregunta porque es importante centrarnos realmente en la esencia de la pregunta. Dice, de acuerdo con la sociedad Atalaya, Jesús como imagen de Dios manifestó en la tierra las cualidades del Padre. Las cualidades, o en este caso, estas cualidades las adquirió estando muchos años con Él desde que fue creado. Esto de acuerdo a la sociedad. ¿Cómo explicas, aquí la pregunta, cómo explica de manera racional y coherente que Jesús tenga un cambio sustancial de ángel humano y preserve las cualidades y aún preserve cualidades de su naturaleza angelical? Repito, de acuerdo con la sociedad Atalaya, Jesús como imagen de Dios manifestó en la tierra las cualidades del Padre, las cuales adquirió estando muchos años con Él desde que fue creado. ¿Cómo explicas de manera racional y coherente que Jesús tenga en su cambio sustancial de ángel a humano y aún preserve esas cualidades de su naturaleza angelical? Bien, esa es la pregunta. Cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Esa pregunta es irrelevante, es una pregunta endeble. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no explica sinceramente cuál fue la transformación que tuvieron los ángeles cuando estuvieron en la tierra. No lo explica. ¿Tú me puedes explicar a mí cómo fue esa transformación de los ángeles cuando adoptaron formas corporales? Porque San Agustín de Hipona, en el Tratado de la Trinidad, volumen 5, él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron formas corporales de carne y hueso. Pero sin embargo la Biblia no explica eso. No necesariamente la Biblia tiene que explicar cómo fue ese trance o esa transformación, esa transición de cambio. No lo dice la Biblia. Lo único que la Biblia dice es Filipenses 2, 6, 7, aunque existía en la forma de Dios, se despojó a sí mismo, kenosis, y tomó forma de siervo. La Biblia no le explica así, ni científica ni teológicamente. Tú lo sabes muy bien, como tampoco tú me puedes explicar a mí la unión hipostática. Que haya un texto literalmente de la unión hipostática. Tampoco me puede explicar la Trinidad. Que exista
el dogma, que como explica así el dogma niceno, el credo niceno o de Constantinopla, cómo se formula. Los padres de la iglesia explican, sí, muy bonito. San Agustín de Hipona explica la sustancia, usía, homoción, sí, muy bonito. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Me entiendes? No hay una explicación directa, no hay una explicación directa de cómo fue esa transición de vida espiritual a vida humana. Filipenses es el único registro que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7. No hay más ninguno. Existía en forma de Dios y tomó forma de siervo. Ya, la kenosis. Ahí fue el cambio. No hay explicación, igual que la Trinidad, no hay explicación. Ya se paró el tiempo, ¿no? Ya. Ok. No, no te escuchas. Perdón, lo corté sin querer y llevas 2 minutos con 12. Voy a Dale, seguir dale, dándole play. sigue poniéndolo. Dale. Imagínate que ahora yo te haga yo te devuelvo la misma pregunta a ti. Explícame a mí que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son de la misma esencia, sustancia y naturaleza. No existe texto. Tienes que buscar un texto aislado, unirlo como un rompecabezas. No lo tienes, como yo tampoco lo tengo. O sea, lo que tú quieras que yo te responda es imposible, porque en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 es el único texto que tenemos a la mano, tanto para ti como para mí, cómo fue esa transición de la vida de Cristo, celestial, espiritual, a la vida humana. No hay más ninguno. Si tú tienes otro texto, bueno, lo puedes mostrar, pero yo no tengo más ningún texto. Así que, me quedan, bueno, ya como 7 segundos. Ok, iba a decir otra cosa, pero bueno, ya no me alcanza el tiempo. Bien, perfecto. Entonces, tomo mis 2 minutos para la réplica. Bien, aquí es donde yo veo la incoherencia de Franklin. Fíjense que él está cuestionando constantemente a la Trinidad, a la unión hipostática, pero él dice, la Biblia no da una explicación, pero él pide explicación de la unión hipostática. Entonces él dice, bueno, lo que yo le estoy pidiendo es imposible. Entonces me imagino que para él el hecho de que Jesús, siendo Miguel, se haga carne, ok, es un misterio. Cuando uno dice que la Trinidad es un misterio, entonces no vale. Pero para él sí, como la Biblia no da la explicación, entonces no tiene sentido. Ahora, yo no dije en la pregunta, por eso dije que se prestara atención, no dije una explicación bíblica. Yo no estoy pidiendo un texto donde hago una explicación de cómo ocurrió, sino una explicación coherente y racional. Es decir, que se intente dar un marco teórico de cómo se explica desde lo que es el estudio del ente, el cambio de ángel a hombre. Entonces, por supuesto, yo tengo una explicación factible, pero no la voy a dar porque no soy testigo de Jehová ni tampoco pretendo defender eso, y aún así creo que esa explicación es incoherente con las enseñanzas de ellos. Pero se está pidiendo una explicación coherente y racional. Ahora, a donde yo veo el problema, no se está dando respuesta porque se está abandonando lo que se está utilizando para atacar a la unión hipostática que nosotros tenemos, que es la lógica. Es decir, cuando me conviene, la lógica tiene sentido y busco contradicciones, pero cuando no le explico una explicación lógica y coherente de su postura, entonces ya es un misterio, ya no es explicación. Ahí la Biblia no lo dice explícitamente, pero cuando uno va a una explicación racional, uno utiliza filosofía, utiliza sustancia. Justamente eso es lo que se está buscando, una explicación coherente y racional de algo que la Biblia no explica, porque ante la no aclaración se requiere la profundización. Para eso Dios nos dio una mente, para que pensemos, para que a través de la palabra escudriñemos las cosas que están allí. Entonces, por supuesto que la respuesta no me satisface porque no está respondiendo al punto. Así que, y por supuesto, la unión hipostática sí se puede dar una explicación coherente y racional. Bien, se me fueron 2 segundos allí de más. Así que bien, eso sería mi réplica. Bien. Comparto mi mano en la pantalla, ¿no? Para la pregunta. Sí, búscame la pregunta que dice... no, ve pasando, es que ahora la tengo desorganizada ahí. Pasa la otra. A ver, esa misma. Esa, Okay. esa. A ver, esa.
En la persona de Cristo existe dos conciencias, una humana y una divina, o solamente una. En la unión hipostática. En la unión hipostática existe dos conciencias por separada, o es una sola conciencia en la persona de Jesús. ¿Escuchaste bien la pregunta? Sí, bien. Perfecto. Bien, aprovecho acá a poner el cronómetro y doy mi respuesta. Bien, la respuesta sencilla es, en Cristo hay dos conciencias, la humana y la divina. Hay que entender, aclarar, ya que respondí la pregunta, aprovecho el tiempo entonces para explicitar lo que quiero decir, porque por supuesto los que no creen en la Trinidad ni en la unión hipostática tienen una comprensión equivocada. La conciencia es una cualidad de la persona, al igual que la voluntad. Por lo tanto, en Cristo hay también dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Eso es mencionado y es, por ejemplo, definido en el 680, justamente en el concilio del siglo VII. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la única persona divina, todas las cualidades de la naturaleza humana y las cualidades de la divinidad subsisten en esa persona. Por lo tanto, en la única persona que es el yo, existen esas dos conciencias que son esas dos realidades. Por supuesto, a través de la conciencia humana que Jesús tiene conciencia de ser un hombre, y a través de su conciencia divina tiene la conciencia de ser el Hijo eterno de Dios. Y por supuesto, esa sería la respuesta. Entonces, cualquier interpretación que intente ridiculizar queriendo decir que Jesús significa que hay dos personas es un total monigote de paja y una mala interpretación, porque conciencia no es necesariamente equivalente a persona. Es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una sola conciencia, porque nosotros somos de una sola naturaleza. En el caso de Jesús, es la única persona en todo el universo, en toda la realidad, que tiene dos naturalezas, y por lo tanto en él tenemos este tipo de sección. Así como en la postura de Franklin, él tendría el único caso de un ángel que sería carne y muere y resucita como arcángel otra vez. Entonces, así que claro, esa sería mi respuesta clara y contundente. En Jesús, las conciencias, tanto la humana como la divina, son atributos, no personas, sino atributos de la misma persona que es Cristo. Así que aprovecho, son 3 minutos, pero respondo aquí en este tiempo. Bien. Cuando comience te tomo el tiempo. Fíjense qué clase de trabalengua hizo aquí Leonardo Mendoza. Yo pensaba que era una persona más razonable, brother. Dos conciencias en la persona de Cristo y la conciencia del Espíritu Santo. ¿Dónde se quedó? Porque si Dios ontológicamente es un ser de tres personas, la conciencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la conciencia, ¿dónde se quedó la conciencia del Espíritu Santo? En el aire se quedó. Entonces, quiere decir que Dios, el Dios Trino, tiene cuatro conciencias. Está la conciencia del Hijo en una unión hipostática, conciencia de la persona divina, de la naturaleza divina, y la conciencia de la naturaleza humana, más la conciencia del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. Hay cuatro conciencias. Leonardo, uno está muy grande para que tú estés viendo películas de ciencia ficción, brother. Cuatro conciencias tiene el Dios Trino. Wow, increíble. O sea, en la persona del Hijo hay dos conciencias, la humana y la divina, más la conciencia del Padre, más la conciencia del Hijo. Ahora, yo no sabía que ahora en la Trinidad hay cuatro conciencias. Increíble, brother. Increíble. Me has dejado impresionado con la respuesta a eso. Increíble, increíble, increíble. Entonces, la conciencia humana tiene conocimiento limitado, y la conciencia divina, en él está la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Imagínate qué clase de confusión tiene esas dos conciencias de Cristo. No sé esto. Oye, me hace falta que me digas esto porque no sé esto. Es un Dios esquizofrénico, una unión hipostática esquizofrénica. Ya, bien, se te pasó el tiempo. Bien. 2 minutos, 4 segundos. Y paso yo con la pregunta. La pregunta número 4. Bien, Franklin,
Si Jesús no resucitó como un hombre, sino como el arcángel Miguel, como lo enseña la sociedad Atalaya, y el pasaje de 1 Corintios 15, 21, su Biblia dice lo siguiente: como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. ¿Significa esto que la muerte no vino mediante un hombre? Repito otra vez la pregunta. Si Jesús no resucitó como un hombre, sino como el arcángel Miguel, como lo enseña la sociedad Atalaya, y el pasaje en 1 Corintios 15, 21, su Biblia, o sea, la traducción del Nuevo Mundo, dice lo siguiente en ese pasaje: como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. La pregunta es, ¿significa esto que la muerte no vino mediante un hombre? Explíquenos su respuesta. Bien, cuando comiences a responder, te tomo el tiempo. Déjame buscar el texto. Okay. No pongas el tiempo, déjame buscar el texto. Porque a mí me gusta analizar los textos. Perfecto. Me dijiste 1 Corintios 15, 21, ¿no? Vamos a 1 Corintios. Un momentico. 1 Corintios 15, 21. Muy bien, ya puedes poner el tiempo. Ok, cuando comience a hablar te lo tomo. Bueno, el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, ¿ya? También por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo Jesús. Ahí no está diciendo que todo el que resucitó va a ser hombre en el cielo, humano. Porque si es hombre humano, dice Apocalipsis 21, déjame buscar Apocalipsis 21 aquí, ya que a ti te encanta. Entonces la Biblia, vamos aquí a Apocalipsis 21. Creo que es en el 3. Yo creo que es en el 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ustedes van a estar en el cielo, ¿verdad? Cuando mueran van a adquirir espíritus celestiales en el cielo. Pero dice que Dios estará con los hombres. Entonces ustedes van a estar en carne y hueso en el cielo o como espíritus. Porque dice que Dios estará con la humanidad. Y esa humanidad para ustedes es el cielo. Los 144.000, que es un símbolo, un número simbólico. Entonces, el texto tuyo de 1 Corintios 15, 21 está fuera de contexto. Completamente. Está hablando, 1 Corintios 15, 21, está hablando de que por causa de la muerte, o sea, del pecado de Adán, por un hombre, también por un hombre, que es Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Pero no es que las personas que resuciten van a ser humanos. Si me hago entender, van a ser humanos ahí en el cielo. Porque si van a ser humanos, entonces van a estar en carne y hueso, igual que Cristo. Según ustedes. ¿Me falta, no? ¿O es que estoy confundido? Un minuto te queda. Ajá. Entonces, quiere decir que 1 Corintios 15, 21 lo estás descontextualizando completamente. Lo estás descontextualizando. La Biblia dice en 1 Pedro 3, 18 que muerto en la carne, vivificado en espíritu. Espíritu, es un dativo. Espíritu. Ahí está el cambio de transición de cuerpo físico a cuerpo espiritual. Cristo no va a ser un hombre en el cielo. Si es lo que tú quieres hacer entender aquí en 1 Corintios 15, 21, porque si Cristo es un hombre en el cielo, entonces Apocalipsis 21, 3, tú vas a ser un hombre de carne y hueso en el cielo. También, no un espíritu. Entonces en el cielo va a haber partes materiales y partes espirituales. Lo que es materia. Hasta aquí. Bien, 2 minutos con 59 segundos. Aprovecho acá entonces para tomar mi tiempo de réplica. Bueno, Franklin nuevamente no responde a la pregunta. Me gustaría que en las próximas preguntas realmente la responda, porque yo le respondo directamente a las preguntas y trato en la medida de lo posible ser consecuente con lo que estoy diciendo.
Bien, entonces, la pregunta es si significa esto que la muerte no vino mediante un hombre. Siguiendo la lógica, el testigo de Jehová tiene que decir que sí, que Adán no era un hombre, porque no está entendiendo la sustancia de la pregunta. Si Jesús no resucita, si resucita, pero no como hombre, como dice la sociedad atalaya, entonces quiere decir que cuando él está en el estado de resurrección o cuando ocurre la resurrección, ya Jesús no es hombre, es un arcángel o un ángel, no importa. Pero resulta que aquí dice, como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Entonces, si Adán era un hombre, está en la condición de hombre cuando vino la muerte, también Jesús tiene que necesariamente, por consecuencia lógica, también estar en el estado de ser hombre cuando ocurre la resurrección. Y si Jesús no era hombre, entonces Adán tampoco lo era, pero Adán era hombre, entonces necesariamente Jesús tiene que haber sido hombre, y eso demuestra que Jesús después de la resurrección sigue teniendo una naturaleza humana. Ahora, el problema es que ustedes enseñan que es Miguel, entonces, o tenemos a una persona que es ángel y hombre al mismo tiempo, tiene una suerte de unión hipostática de una naturaleza angelical con la humana, o tendría que aceptar entonces que Jesús es hombre, pero entonces ya no es el arcángel Miguel y la doctrina que es Miguel en el cielo queda destruida, porque obviamente ya tendría solamente una. Por supuesto, este es coherente con lo que nosotros creemos. Jesús nunca dejó de ser hombre cuando murió y por lo tanto cuando ocurre la resurrección, él sigue teniendo esa naturaleza humana, que por supuesto la sustancia última de esa naturaleza humana reside en el alma, de modo que una persona en el estado desencarnado, ahí le respondo a su réplica que tiene que responder la pregunta, él subsiste en el alma de la persona aunque esté en el cielo, aunque no tiene que estar necesariamente en cuerpo. Bien, 2 minutos. Vamos con lo que sería la pregunta número 5 de parte de Franklin. Recuerde que son 8 preguntas, así que te comparto la pantalla, ¿no? Sí. Ponme la pregunta, a ver. Esta. A ver. Aquí hay otra, espérate, aquí hay otra espérate, que tú no la pasaste. Esta es la primera, esta no la pusiste, no sé, y pasaste fue a esta. Ah, sigue pasando. Ok. Sigue pasando. Espérate. Sigue pasando. No, esa es una. Sigue pasando, espérate. Ajá, esa misma. Okay. Cuando el alma de Cristo se unió a la persona humana, o sea, la persona divina, ¿verdad? La persona divina traía esa alma que se une a la persona. Disculpa que te interrumpa, ¿qué te refieres con alma de Cristo? El alma inmortal. Alma humana. No, alma inmortal. O sea, cuando el alma inmortal de Cristo. Pero humana, alma humana. Sí, el alma inmortal. Tú sabes que la persona, ustedes creen de que la persona, cuando Cristo estaba en la tierra, tenía un alma inmortal dentro, ¿no? ¿Sí o no? Claro, sí, porque también Dios habla de que el que retrocede no agradará a mi alma. Entonces, por eso no, porque si me dice que no, ahí sí ya no, por eso digo, ya. Digo para entender la pregunta, porque la palabra alma se usa de diferentes formas. Sí, okay. Sí. Bueno, cuando el alma inmortal de Cristo, cuando se volvió a poner inmortal, cuando el alma inmortal de Cristo se unió a la persona humana, en esa alma, escucha esto, en esa alma estaba también el Padre y el Espíritu Santo. En esa alma. Cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces me sintiendo la pregunta, cuando el alma inmortal de Cristo se unió a la persona humana, en esa alma que es inmortal estaba también el Padre subsiste el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la pregunta. Ok, sí, lo entendí. Bien, vamos a compartir acá. No olviden de darle like, así que dame poner el cronómetro y aprovecho para responder. Bien, voy respondiendo y releyendo la pregunta. Yo veo que la pregunta no tiene sentido, digo, me parece que es incoherente y aparte de eso no plantea lo que nosotros creemos. Primero, voy a responder primero aclarando en mi tiempo lo que es la unión hipostática y de esa manera voy aclarando la pregunta. La unión hipostática significa que la persona, el Hijo, quien es eterno, tiene una sola naturaleza que es la divina.
En un punto del tiempo une a esa a su persona lo que es una naturaleza humana impersonal, compuesta de cuerpo y alma racional. Y entonces la personaliza y ahora viene a ser alguien que es Dios y hombre. Entonces, el alma, ¿ok? O el alma de Cristo, que tiene un origen, es un atributo de la naturaleza humana que él tiene. Entonces, él no se une a una persona humana, porque eso sería nestorianismo. Solamente existe una persona en Jesús. Él se une a una naturaleza humana impersonal, no se une a una persona, sino a una naturaleza humana impersonal, la cual el yo, el hijo, la personaliza y adquiere cualidades nuevas, que es la de ser hombre. Y esas cualidades no la adquiere abandonando a las divinas, sino justamente haciendo que la naturaleza humana subsista con la subsistencia con la que subsiste la persona del hijo. Por lo tanto, sería un error tratar de decir que si el Padre y el Espíritu Santo subsisten en el alma de Cristo como si fuera la pericóresis. La pericóresis, que es el hecho que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en el mismo ser, es en la naturaleza divina. Ahora, por supuesto que en lo que tiene que ver con lo que es la llenura del alma, con lo que es la presencia, por supuesto el Padre y el Espíritu Santo están. Pero eso también ocurre en los creyentes. La Biblia habla que el Espíritu Santo habita en los creyentes, el Padre también, que somos templo de Dios, y también Cristo por la fe. Entonces Jesús dijo, mi Padre y yo haremos morada con él. Y eso dice él cuando él iba a manifestarse a sus discípulos. Está en Juan, creo que capítulo 14, si no me equivoco, cuando Judas le pregunta, no el Iscariote, y Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿cómo hace el Padre y el Hijo morada? A través del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta yo que no tiene mucho sentido, y mi respuesta es que bueno, todavía me quedan 45 segundos, que el alma de Cristo, ¿ok? Que es un elemento constitutivo de la naturaleza humana, no se une a otra persona, sino que esa alma es la que le da los atributos a la persona divina de ser hombre, junto con el cuerpo, ¿ok? Y por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo subsiste en la naturaleza divina en la cual el Hijo está, y ahí lo que se llama la famosa pericóresis, donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo, pero de modo muy concreto es la persona del Hijo la que está hecha carne, no el Padre ni el Espíritu Santo. Entonces, esa es mi respuesta. Así que lo paro acá. Bien, Franklin, cuando hables te toma el tiempo. Leonardo, no te entendí. Me diste un trabalengua ahí, bro. Ay, mi madre. De verdad, bro. ¿Qué clase de trabalengua metiste ahí, compadre? Que si el alma, que si Cristo, que si el alma de Cristo, entonces el Padre y el Hijo están en el alma, y que si el alma no, yo te voy a poner a ti un video tuyo confesando que dentro del alma está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te lo voy a poner ahora. Mira. Dale. Por cierto, hablan sobre que cuántas almas en Dios, empezó a hacer una especulación sobre el término alma, es que esto es como 5 almas, es una mentira. A ver, por el término alma, dado que va a depender del sentido del uso, nosotros perfectamente podemos entender que dado que Dios es indivisible, se puede hablar de Dios como una sola alma, es decir, vamos a parar ahí. Unidad, obviamente indivisible en Dios, y por una sola alma. Si Dios es una sola alma, ¿cómo es posible que Cristo tenga otra alma? Hay dos. ¿Ok? Hay dos. Tú estás diciendo que el Dios Trino tiene una sola alma. A la vez que ya Cristo posea otra alma, entonces Dios tiene dos almas. ¿Ok? Seguimos. Por tanto, hay 3 personas que subsisten en esa alma. Por supuesto, para Frank, la palabra alma se refiere a ser compuesto, pero Dios. Déjame. Por cierto, hablan sobre que cuántas almas en Dios, empezó a hacer una especulación sobre el término alma, es que esto es como 5 almas, es una mentira. A ver, por el término alma, dado que va a depender del sentido del uso, nosotros perfectamente podemos entender que dado que Dios es indivisible, se puede hablar de Dios como una sola alma, es decir, hay una unidad obviamente indivisible en Dios, y por lo tanto hay 3 personas que subsisten en esa alma. Por supuesto. Muy bien. Si esa alma que tiene Dios subsiste dentro de esa alma 3 personas, ¿por qué el Hijo se separa y obtiene otra alma? Leonardo, no inventes más filosofía griega, brother. Ya se te pasó el tiempo. Horrible, brother. Bien, 14 segundos.
Ok, entonces pasaron los 2 minutos de la réplica. Vamos a hacer la pregunta. Y te voy a pedir, por favor, que respondas la pregunta que se te está haciendo porque yo te estoy respondiendo. A ti te puede pasar incoherente, pero No, tú yo tampoco me estás respondiendo. Estamos te igual. respondo. Entonces, Bueno, en fin, realmente torciste las palabras y yo voy a refutar tú eso que también acabas. atorciste también. No, ven, vamos a hacer la pregunta. No, también lo mismo. Voy a hacer la pregunta. Pregunta número 5. De acuerdo a la sociedad atalaya, Jesús es actualmente el arcángel Miguel en el cielo. Según Pablo, te pregunto, ¿el mediador entre Dios y los hombres es un hombre llamado Jesucristo? ¿Sí o no y por qué? Repito, de acuerdo a la sociedad atalaya, Jesús es actualmente el arcángel Miguel en el cielo. Según Pablo, te pregunto, ¿el mediador entre Dios y los hombres es un hombre llamado Jesucristo? ¿Sí o no y por qué? Cuando comiences te tomo el tiempo. Lo mismo que te digo a ti, cuando dice 1 Timoteo 2:5 que Cristo es el Mésites, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿por qué no dice Jesucristo Dios? No hay más nada que hablar, a que mate. Ajá, pero la pregunta. Esa es la respuesta. Si tú estás torciendo diciendo de que ahí Jesucristo hombre, Cristo es un hombre, no un arcángel, yo te hago a ti que Cristo no es Dios, porque ahí no aparece la palabra Dios. O sea, Dios. O sea, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo tiene que decir Dios. Pero ¡Jaque escucha. mate! No, Pero no mira, responda porque es mi tiempo. No puedes responder. ok. Eso es todo. Ok, bien, perfecto. Entonces voy a tomarme mi réplica. Bueno, como ustedes pueden ver, pues Franklin no puede escapar. La pregunta es totalmente letal. La pregunta es, porque ellos dicen que es el arcángel Miguel, pero Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Cortinas de humo. Ay, no dice que Jesucristo es Dios. Entonces, jajaja, que mate. A ver, fíjense la pregunta, la respuesta distractora que está haciendo él. La respuesta es sí, obviamente, si la pregunta es si entre Dios y los hombres, el mediador es un hombre llamado Jesucristo, la respuesta es sí. De hecho, en su Biblia aparece así. En la Biblia de los Testigos de Jehová dice de manera muy concisa lo siguiente, se lo voy a leer en la revisión del 2019, porque hay un solo Dios y hay, el verbo hay, busca el tiempo, el verbo hay, no hubo, hay un mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, y lo ponen a posición con la coma, un hombre, Cristo Jesús. Claro que ese es un nombre. Si ese mediador, porque si Jesucristo no es el mediador, entonces no tenemos Salvador. Y Jesucristo es el mediador. Pero Pablo dice que es hombre. Entonces, aquí hay un problema. O ese Jesús tiene dos naturalezas, una de arcángel, que estaría en otro texto, y aquí la humana, tiene una unión hipostática, ¿ok? O es hombre nada más, viéndolo como ustedes lo plantean, que él solamente es un hombre, pero entonces ya no es el arcángel Miguel. Por supuesto, nosotros creemos que él es Dios y hombre. Se puede decir que Jesucristo es hombre, se puede decir que Jesucristo es Dios, y ambas afirmaciones son correctas. Lo que es falso es decir que es una y no la otra. Nosotros creemos que las dos son correctas. Tu respuesta no satisface. Aparte, aprovecho este segundo sobre el tema de las almas, que yo dije, la pregunta era, ¿cuántas almas hay en Dios? Y yo te aclaré, dije, ¿a qué te refieres con alma? Y dije, alma inmortal. Ajá, pero dije que alma humana, por supuesto que el alma humana de Jesús es una, y el término alma se utiliza de una manera para englobar lo que es la Trinidad. El alma, en el sentido de esencia divina, es una sola. No hay 3 almas ni 4 almas, todo eso es un disparate que se ha inventado Franklin. Bien. Perfecto. Entonces ya pasamos los 3 minutos, así que vamos con los 2 minutos, perdón. Pasamos con la pregunta número 6 para Franklin. Déjame ver acá. Bien, no sé si es esta la otra pregunta. Esa es. Ok. Cuando Jesús murió en el madero, para ustedes crudo, ¿no? La persona divina se separó de la persona humana. Cuando ustedes enseñan en concilio y sin San Agustín de Hipona, dice que la unión hipostática es inseparable. O sea, cuando la persona divina
se une a la persona humana, ya ahí no se separa más nunca, porque esa unión hipostática continúa, según ustedes, en el cielo. Cuando Cristo muere, cuando sale el alma inmortal, ¿no está separando la unión hipostática? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok. Bien, déjame poner acá lo que es el cronómetro y le doy tiempo. Bien, la pregunta tiene un error de presuposición, es decir, no está atribuyendo algo que es falso. Primero, dice, cuando Jesús murió, estoy leyendo aquí la pregunta que compartí, cuando Jesús murió en el madero, la persona divina, en este caso el Hijo, se separó de la persona humana. Al decir eso, se presupone que en Jesús hay dos personas, y no, la doctrina de la unión hipostática no enseña que hay dos personas, una divina y una humana, no, sino que hay una sola persona que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Es distinto, no es lo mismo decir dos personas, una con cada naturaleza, a una persona con dos naturalezas. Es algo muy distinto, porque las naturalezas serían las cualidades y atributos de esa persona. Así que cuando ocurre la muerte, lo que ocurre es que el alma, ¿ok?, donde reside lo que es la sustancia de la naturaleza humana, se separa del cuerpo. El cuerpo que queda inerte, ¿ok?, es sepultado, y el alma, donde subsiste la conciencia humana, el yo divino que está unido a esa alma invisible, ¿ok?, va al mundo de los muertos, lo que es la realidad más allá donde están los muertos, y luego se une nuevamente al tercer día a ese cuerpo, el cual recibe una transformación hacia un cuerpo inmortal. Por lo tanto, no hay una separación de las naturalezas. La única separación que existe entre el alma y el cuerpo. Y el alma es un elemento constitutivo. Por lo tanto, ¿dónde sigue subsistiendo la naturaleza humana de Jesús? Unida a la persona en el alma. El cuerpo está separado ciertamente, pero el alma es donde reside todo, ahí está subsistiendo. Entonces, por supuesto que se hace esa distinción. Entonces, estamos hablando del alma humana, repito, alma humana, porque cuando hablamos del término alma, para Dios se debe entender en sentido divino, no estamos hablando de alma divina, alma humana. El alma humana de Jesús, que está consciente del más allá, está unida a la persona eterna del Hijo. Entonces, solo que está desencarnada y punto. Nada más. La única diferencia es que nosotros no tenemos una divinidad, el Hijo sí tiene una divinidad. Así que esa es mi respuesta. Bien, Franklin, cuando comienza a hablar, te tomo el tiempo. Otro trabalengua más todavía. Horrible la filosofía que tú tienes arriba, bro. No, la tienes intrincada ahí. O sea, él está admitiendo de que Cristo en el madero, el cuerpo, ¿verdad?, carne, hueso y sangre, esa alma inmortal se desprende. Pero según la unión hipostática es que cuando la persona divina se unió en el vientre a la persona humana, ya esa naturaleza divina traía el alma inmortal desde el cielo. Entonces, si el alma venía ahí en la persona divina y el alma salió del cuerpo de Cristo, tenía que salir también la persona divina, porque ambas vienen juntas. Esos atributos y la inmortalidad del alma viene a unirse al cuerpo de Cristo en el vientre de María. Cuando Cristo muere, tú estás admitiendo públicamente aquí que la unión hipostática se separa, porque si el alma inmortal sale del cuerpo de Cristo, sale también la naturaleza divina y se queda el cuerpo impersonal según tú, sin alma, sin espíritu, sin nada. Hay una separación ahí de la unión hipostática, y esa es una pregunta demoledora, sí, aunque digas que no, demoledora. Nadie puede responder eso. Nadie, ningún trinitario puede responder esa pregunta. Sí, tú puedes responderlo con filosofía griega, de Platón, Aristóteles, Demócrates. Pero bíblicamente, entonces hay dos almas inmortales. Y te voy a hacer la otra pregunta. ¿Hay un alma inmortal divina y un alma inmortal humana? Esa es la otra. Prepárate para la otra pregunta que te voy a hacer. Bien, perfecto. Se pasaron los 2 minutos, entonces vengo con
en la pregunta número 7. Ya estamos cerca al final. Invito a que le den like, que se suscriban y por supuesto para que apoyen el video. Bien, entonces la pregunta número 7, Frankie, es la siguiente. Voy a leer un texto para que se entienda un poco la pregunta que voy a hacer. Su Biblia, o sea, la de los testigos de Jehová, dice lo siguiente en Isaías 9:6. Sé que el texto lo conoces. Dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, el gobierno estará en sus manos, se llamará por nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, etcétera, etcétera. Lo interesante que se llame Dios poderoso, ¿ok? Eso es lo quiero destacar. En Juan 8:58, otro texto, lo estoy sacando estrictamente de su Biblia, dice así: los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. ¿Ok? Importante. Ahora, usted comentando este pasaje dijo lo siguiente en un video: Cristo es uno de los dioses, tanto como de los ángeles que son dioses. Eso está en un video que yo lo tengo aquí. Y luego, entonces la pregunta es, ya dado aquí el texto de Isaías, Juan 8:58, ¿ok? Y el comentario suyo. ¿Era Jesucristo, presta atención, era Jesucristo un Dios, ok, lo pongo con D minúscula, era Jesucristo un Dios cuando lo están cuando está acusando de hacerse a sí mismo un Dios? Repito, ¿era Jesucristo un Dios cuando, o sea, en el momento cuando lo están acusando de hacerse a sí mismo un Dios, con D minúscula, ¿era o no lo era? Esa es la pregunta. Cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Bueno, primeramente te voy a rectificar, no es Juan 8:58, es Juan 5:18. Porque Juan 8, 8:58. no, Juan 8:58 dice yo soy el que Perdón, soy. disculpa, voy a responder. Yo acabo de citar en mi pregunta Juan 8:58. Pero Juan 8:58, tú estás diciendo que los fariseos dijeron, eres un Dios. Ahí no está diciendo eso. Está diciendo yo soy, yo soy. No, sí, rectifico. No, no es esa ni la otra, es Juan 10:33. Juan 10:33. Correcto. Ya, Sí, ok. sí. No, perfecto. No tengo ningún problema de rectificar porque todos No, cometemos. te estoy diciendo eso. Juan En 10:33. Juan 10:33. Muy bien, vamos a buscar Juan 10:33 un momentico. Es rápido. Espérate, antes de ponerlo, vamos a buscar Juan 10:33. Muy bien, aquí tengo Juan 10:33. Ajá. Respondieron los judíos diciendo, por buena hora no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo te haces Dios. Muy bien, ya ponga el tiempo ya. Ok. Mira lo que dice la Biblia tuya, mira. La interlineal que tú utilizas en tu video, ahora tienes que rechazarla. Dice Dios en minúscula. Seum. Increíble. Increíble lo tuyo también. La traducción de Nuevo Mundo pone Dios en minúscula. Y la interlineal que tú utilizas, Puerto Medina, Ángel García, todos ustedes, pone Dios en minúscula. A ver, explícame esto. ¿Por qué el interlineal que tú utilizas pone Dios en minúscula? Aquí, en Juan 10:33. Entonces, es un Dios de la clase de los dioses, como dice el Salmo 138:1. Dice que Dios está en la asamblea de los dioses. Cuando vas a la Septuaginta griega, dice angelois en plural. Cuando vas al texto masorético, dice Elohim. Tú sabes muy bien que ahí dice dioses aplicado a los ángeles. O sea, Cristo pertenece a ese grupo. ¿Cuántos dioses por función hay en el cielo? Millones y millones y millones. Es por función, no por naturaleza. Cristo no es Dios por naturaleza con respecto al Padre, que es el Dios Todopoderoso. Cristo es un Dios como los ángeles, como lo fueron los jueces, como fue Moisés, como fueron por ejemplo, los patriarcas. Pero el interlineal que yo te estoy enseñando aquí, ¿me entiendes? Destruye tu pregunta.
completamente. ¿Qué tú pensabas? Que iba a ser así facilito, hablar conmigo. Sí, tú puedes reírte, pero mira, está mal. Mira, en Juan 10:33, mira. Tú no te esperabas esto, ¿verdad, Leonardito? Chulito. Tú no te esperabas eso, ¿verdad? Ahora tienes que decir que la interlineal esa es falsa y tienes que, porque tú eres fanático a todas las interlineales esas. Ok, bien, 2 minutos con 10 segundos. Así que aprovecho para hacer la réplica ahora. Bien, de verdad que a mí me causa mucha risa lo que está haciendo Franklin. Franklin está, bueno, la gente se ríe obviamente porque Franklin dice, no, Leonardo tiene un disparate. La gente está entendiendo todo lo que le estoy diciendo, por un lado. Por otro, la gente está clara que no está respondiendo a la pregunta. Porque mira, aquí dice, la pregunta es muy concreta, muy específica. Está diseñada para destruir el falso Jesús de los testigos de Jehová. ¿Era Jesucristo un Dios? Entonces no está respondiendo a la pregunta. Ahora viene y sale con que, no, es que era un Dios en el sentido nominal, él no tenía naturaleza divina, pero resulta que en el libro de razonamiento a partir de las escrituras reconocen ciertas cualidades divinas, usando Colosenses capítulo 2, verso 9. Y también en Juan 1:1 en su Biblia dice, era un Dios. Aunque se toma como cuantitativo, por supuesto tiene un matiz de cualidad. Tiene que tener algún tipo de cualidad divina. Al menos tienen que reconocérsela. Y justamente esas cualidades divinas que aparecen en Colosenses, que de hecho en realidad dice toda la plenitud de la divinidad habita en él corporalmente, que por supuesto se refiere a su cuerpo humano. Jesús tiene cualidad y naturaleza divina. Ahora, no está respondiendo a la pregunta. ¿Sabe con qué responde? El interlineal lo pone en minúscula. Entonces estoy refutado. O sea, no está respondiendo a la pregunta. La pregunta es si era o no un Dios. No si está en minúscula o en mayúscula. Nadie está discutiendo si es mayúscula o minúscula. Entonces él hace una frase distractoria. Yo te puedo poner el de la cueva y está en mayúscula. Eso es irrelevante. Te puedo poner todas las traducciones, las interlineales que pueden poner mayúscula. Eso es irrelevante a la discusión. Entonces lo que está lanzando es una bomba de humo para distraer y en realidad no está haciendo nada. Ahora, respecto al alma humana de Cristo, aprovecho brevemente para responderte porque parece que desconoces. Cuando se te pregunta acerca del alma, la palabra alma en la Biblia tiene muchos usos y la alma humana de Jesús es la alma que es creada en el vientre de la Virgen, por supuesto, que está en unión con ese cuerpo humano. Así que estás confundiendo peras con manzanas. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Bien, eso fue mi réplica. Así que vamos con la pregunta número 8, la última pregunta. Sí. Así que, bien. Muy bien. Tú dijiste ahora mismo que el alma de Cristo fue creada. Lo dijiste, ¿verdad? En el vientre El alma de María. humana. El alma humana, ¿no? El alma humana. Wow, interesante. Esta es la pregunta. Según la unión hipostática, el alma que fue creada era inmortal o mortal. El alma que fue creada en el vientre de María era mortal o inmortal. Escucha bien la preguntita. Esa es la pregunta. Inmortal, perdón, se aclara. ¿Entiendes por inmortal que todavía sobrevive a la muerte? ¿Ustedes creen en la creencia del alma inmortal? Que el alma continúa consciente después que se separa el cuerpo. ¿Crees en el alma inmortal? Es la pregunta que estoy haciendo. Pero yo no puedo responder si no entiendo el concepto de qué entiendes por inmortal. El alma inmortal, escúchame, el alma inmortal se entiende a la creencia que el alma continúa todavía existiendo después que se separa el cuerpo. Exacto. Ok, perfecto. Ahora, ya. la pregunta es, ¿esa alma que fue creada en el vientre de María era mortal o inmortal? Cristo tenía un alma mortal o inmortal en el vientre de María, que fue creada, según tú. Perfecto, vamos a aprovechar de compartir la pantalla. Bien, tengo mis 3 minutos entonces. La respuesta es que el alma humana de Jesús es inmortal y la de todos los seres humanos son inmortales, entendiendo por inmortal que continúa consciente y todavía tiene existencia
después que se separa del cuerpo, el cual es el que sufre el deterioro, ¿no? Que se pudre. Así que en ese sentido creo que el alma de Jesús y la de todos los seres humanos es inmortal. En ese sentido, por supuesto que sí. Ahora, es importante aclarar, por ejemplo, de lo que es el alma como tal, cuando hablamos del alma como algo inmortal, el término alma tiene diferentes usos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia lo utiliza para hablar de todo el ser humano en su totalidad. Por ejemplo, yo soy un alma. En ese sentido, abarca incluyendo el cuerpo. El alma es lo mismo que en este contexto un ser humano o un ser vivo. ¿Ok? Hay otro sentido donde la palabra alma, por ejemplo, hace referencia a una parte y no al todo. Por ejemplo, Jesús dijo, no teman los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Por supuesto que ahí lo que no pueden matar no puede ser de naturaleza física. ¿Ok? Porque lo que los seres humanos pueden hacer es agredir justamente el ámbito físico de una persona. No pueden matar a un espíritu. Entonces, eso indica, por supuesto, que hay una distinción del término alma en ese contexto y hay otro uso, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que se arrepintieron 3.000 almas o que fueron bautizadas 3.000 almas en Pentecostés o 8 almas fueron salvadas en lo que es el arca. Entonces ahí la palabra alma es más como una sinécdoque que abarca todos los elementos constitutivos. Pero hay otros textos donde se hace la distinción entre cuerpo y alma y a esa distinción del alma como un elemento inmaterial, ¿ok? Ese elemento inmaterial continúa, por supuesto, subsistiendo. Hay un texto en la Biblia que le gustan utilizarlo mucho los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando dice, el alma que pecar, esa morirá. Ahí la palabra alma abarca todo el ser. Por supuesto, en ese sentido se puede decir que el alma es mortal, dependiendo del uso del sentido de las palabras. El problema de Franklin es que tiene un sentido unívoco el término de las palabras. Las palabras no tienen sentido unívoco siempre. Incluso tú puedes analizar que cuando tú hablas no usas siempre las palabras con el mismo significado. Hay palabras que tienen distintos sentidos del uso y eso no es ajeno a las escrituras. La Biblia habla de carne para referirse a los deseos pecaminosos, para el cuerpo, para muchas otras cosas más, o incluso constituyendo a veces una persona. Todo va a depender del contexto que le va a dar el sentido a lo que está diciendo una determinada oración. Así que esa sería mi respuesta. Y bien, cuando comience te tomo el tiempo. Muy bien. Entregaste el debate completo en esta última pregunta. El alma inmortal de Cristo creada en el vientre de María. Y si no es el alma inmortal, ¿qué alma espiritual tú dices que fue creada? Yo necesito que tú hagas un video explicando esta última parte, porque no te entendí. O sea, el alma creada de Cristo en el vientre. O sea, que el alma de Cristo fue creada. Si no es el alma inmortal, entonces Cristo tiene dos almas. Una que no es creada, que es el alma inmortal, y una que es creada. Dos almas tiene Cristo. Sí, dos almas tiene Cristo en el cuerpo de la unidad. No me digas, dos almas. Sí, Leonardo. Ni Ángel García enseña eso, brother. Tu amigo. Leonardo acaba de confesar que Cristo, en la persona humana de Cristo, hay dos almas, una mortal y una inmortal. Una que fue creada, que es la mortal, y la otra que subyace, que viene unida a la naturaleza divina y se une como unión hipostática, según ellos, en la persona humana. Entonces, Cristo tiene dos almas dentro del cuerpo, del soma. Una inmortal y una mortal. Y él dijo que sí con la cabeza. Dos almas tiene Jesucristo. Una creada, que es mortal, y una inmortal. Vaya, me dejaba estupefacto. Wow, increíble, increíble. Dos almas. Yo voy a investigar los léxicos. Voy a ver algún comentario, si algún comentarista de la cristiandad, no sé, metodista, bautista, pentecostal, evangélico, enseña eso, esa doctrina que tú estás enseñando. Una persona que posea dos almas. Hasta aquí. Bien, perfecto. 2 minutos y termina aquí lo que es la réplica y voy con mi última pregunta. Franklin, si Jesús ahora, en este momento, es el arcángel Miguel en el cielo, ¿por qué en el libro de Daniel, capítulo 7, el propio Esteban en su martirio, Hechos capítulo 6, 7, ¿no? También, y Juan
en Apocalipsis lo identifican como el Hijo del Hombre en el cielo después de su ascensión. Repito, ¿por qué en el libro de Daniel, si Jesús es ahora Miguel en el cielo, por qué lo identifican en Daniel 7, en Hechos capítulo 7, en este caso Esteban, cuando lo están apedreando, y Juan en la visión capítulo 1, por qué lo identifican como el Hijo del Hombre, ojo, el Hijo del Hombre en el cielo después de su ascensión? Esa es la pregunta. Por favor, me gustaría que la responda. Cuando te abre, toma tu tiempo. Porque Hijo del Hombre es un título, brother. Se le da a Ezequiel, el Hijo del Hombre también. A Daniel se le llama Hijo del Hombre. A Jehová se le llama el anciano de día. No es porque Jehová sea un anciano en el cielo. Son títulos que se le da tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué tiene que ver? Porque Jesucristo se le llama el Hijo del Hombre, es humano. Tiene los mismos hipostáticos en el cielo. Esos son los inventos de ustedes. Entonces, si Cristo es Hijo del Hombre porque es hombre, entonces Cristo es un cordero porque es un cordero. Cristo es un león porque está en la tribu el león de la tribu de Judá. El lobo, algo impersonal. El lobo estaba con Dios, algo impersonal, porque el lobo no tiene personalidad. ¿Entiendes? Es un calificativo que se le da a Jesús, el logos. Entonces, Dios estaba con algo impersonal, porque el logos. Ahí no se dice que Jesús se le califica. En Juan 1:14, el lobo llegó a ser carne. ¿Ok? Entonces, si Cristo es Hijo del Hombre porque es hombre en el cielo, entonces Cristo es cordero, también es león, también. Entonces Jehová se llama el anciano de día. Jehová es un ancianito con un bastoncito, ¿me entiendes? En el cielo. Esos disparates no los digas más, brother. No digas más esos disparates. No digas más esos disparates, brother. Te doy un consejo. No digas más esos disparates. Hijo del Hombre. ¿Por qué es hombre? Imagínate tú. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:13. Cristo, la estrella de la mañana. Cristo es una estrella. Cristo es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, creo que 22, no recuerdo ahora el versículo. Cristo es la estrella de la mañana. Cristo es una estrella, es un astro. Dime, brother. No digas más disparate, brother. No digas más disparate. No me vengas con esos disparates, que no te lo voy a aceptar. Hasta aquí. Te queda un minuto. Ok. Bien, entonces me toca mi tiempo de réplica y lo tomo a partir de ahora. Bueno, ustedes se han dado cuenta que lamentablemente fue frustrante que hacer que Franklin responda a las preguntas, porque, a ver, la pregunta es muy concreta. ¿Por qué lo llaman Hijo del Hombre? Y lo que hace es todo una perorata diciendo que Hijo de Hombre es un título. Él simplemente lo afirma, no lo prueba, no demuestra justamente aquí porque eso sea un título. Ahora, él dice, no, pero entonces, como la Biblia lo llama un cordero, entonces quiere decir que él es literalmente un cordero. Entonces, bajo esa misma lógica, entonces nunca podríamos afirmar nada de Jesús. Yo también te puedo decir, entonces, Miguel, o que se menciona que sería Miguel, sería simbólico también. Entonces, ¿qué carrizo al final es Jesús? ¿Cuál es la naturaleza, la ontología de Jesús? Los textos afirman que es el Hijo del Hombre. La Biblia, cuando habla de Jesús, a ver, en la Biblia es obvio que hay términos, cuando dice yo soy la estrella de la mañana, utiliza lenguaje metafórico, y hay lenguaje que es literal. Ahora, él tiene que poner a nosotros que el Hijo del Hombre, el título del término, como él lo está llamando, título así, ese nombre, está haciendo referencia de manera metafórica. Entonces ya cuando Jesús, él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, entonces no va a ser un Hijo del Hombre que viene. O sea, va a venir, es un ángel. O sea, mire la locura que está diciendo ahora Franklin. Ángel, o sea, yo espero realmente que tú respondas las preguntas, pero lamentablemente no lo hiciste. Es decepcionante, obviamente. A mí me encanta y me gusta que las personas respondan. Quizás lo que dice es ilógico, incoherente, pero que respondan las preguntas. Cosa que yo trato de hacer en la mayor medida lo posible, de responder las preguntas, independientemente si estás de acuerdo o no, porque ese no es el punto. El punto es que yo responda las preguntas. No lo hiciste, por supuesto, no lo hiciste. Así que ustedes pueden ver que mientras la persona no responde a las preguntas, nunca se va a avanzar en lo que es el debate. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene el interés de ganar, no de llegar a la verdad. Y lo que importa es la verdad, no el ego. A mí no me importa el ego. Yo hace rato corregí que lo de Juan 8 y puse Juan 10. Así que bueno, eso es todo. Bien,
tenemos entonces lo que serían los últimos 5 minutos para hacer el resumen. Así que me gustaría, de todas maneras, no sé si quieres que lo comparte igual el cronómetro en la pantalla o quieres hablarlo así. Ok. De todas maneras, cuando te falte un minuto, yo te lo digo. Ponme el PDF ahí, por favor. Ok. Ya. Ya, permíteme un momento. Si lo puedes poner bien grande ahí, que se haga bien grande la letra, por favor. Auméntala más. Más. Córrela ahí, un poquito más. Muy bien. Aquí este PDF le voy a demostrar a... Pero espérate. Te tomo todo el tiempo los 5 minutos, ¿no? Sí, dale. Dale. Comienza a hablar. Bueno, aquí hay una serie de comentarios bíblicos, comentarios de pie de página de Biblia, los padres de la iglesia, donde van a refutar contundentemente al señor Leonardo Mendoza, al señor. Aquí, como podemos ver, hay varios teólogos como John Links que dice que Jesús es Miguel. Sigue pasando, sigue subiendo, ajá. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Déjame ver. Para ahí. Baja un poquito. No, súbelo. ¿Dónde estaba? Muy bien. Mateo Henry habla ahí, le pueden coger la captura. Mateo Henry dice que Cristo es Miguel. Vamos a empezar por ahí. Ahora sigue subiendo. Para ahí. Baja un poquito ahora. No, baja un poquito. Wesley, John Wesley, también decía que Miguel, ahí están todos los datos y te lo voy a dejar de tarea. Ahí tienes el PDF para que lo estudie, Leonardo. Sigue subiendo ahora. Quiero ver la parte de los padres de la iglesia. A ver, sigue ahí, a ver, se ve ahí. Sigue. Clemente Alejandría. Dice, anteriormente los ancianos de Israel tenían un antiguo pacto, la ley disciplinaba al pueblo con temor, la palabra era un ángel. ¿Viste? Clemente Alejandría, ahí está. Mira, capítulo 7, volumen 2, el instructor, libro 1. Ahí está refutado ya. Sigue pasando. Hipólito. ¿Qué dice Hipólito? Hipólito dice que Miguel, ¿quién es Miguel? Sino el ángel designado de la gente, como Dios. Le dice a Moisés, no iré contigo porque la gente que es dura de servir, pero mi ángel irá contigo. Y aquí más abajo, Mileto también dice que Cristo es un ángel. Sigue subiendo. Bueno, también dice, ahí están todos los datos. Quien quiere el PDF, yo se lo regalo. Ahí está el PDF. Ajá, muy bien, ya lo puedes quitar ya. O sea que hay más de 50 artículos de tu iglesia que afirman que Cristo es Miguel, es el arcángel y es de tu iglesia. Muy bien. Entonces, hemos visto que Leonardo dijo públicamente que Cristo tiene dos almas, una mortal y una inmortal. Lo afirmó. Y que esa alma, que el alma de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Dios tiene un solo alma. Y cuando Cristo sale de la persona de Dios para ir a la tierra, entonces ahí crea otra alma. En la unión hipostática, dos almas. Entonces hay tres almas. Entonces el Espíritu Santo no tiene alma. ¿Verdad? Si no tiene alma, entonces no puede ser Dios. ¿Dónde aparece la palabra alma, sige y nefesh aplicado al Espíritu Santo? En ningún lugar. También
Él afirmó que la expresión 100% Dios y 100% hombre es falsa. Él lo admitió públicamente. Así que vas a tener que ayudar a todos los demás teólogos, como por ejemplo a Pacheco. Pacheco enseña que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. También Néstor Díaz lo enseña, también Wilton Medina. Todos enseñan, menos tú y Enoel Hernández, hasta ahora. Entonces, a la vez que tú afirmes que eso es falso, ya tú estás refutado. También dijiste, creo que puse aquí, dijiste que en 1 Timoteo 3:16 la palabra efanerose está en pasivo, y si está en pasivo, entonces Cristo no se manifestó a sí mismo como Dios, o sea, lo manifestó el Padre. Entonces, Cristo no puede dejarse manifestar por otra persona, porque Él es todopoderoso. Él no necesita de nadie que lo manifieste. Ahí mismo te diste un tiro en el pie. También después dijiste que el alma inmortal se separa donde está Cristo en el madero. A la vez que esa alma inmortal está junta con la naturaleza divina, hay una separación de la unión hipostática. Ahí perdiste el debate completamente, refutado, porque la unión hipostática para ustedes es inseparable, no se puede separar. Entonces Cristo estuvo 3 días muerto, ese cuerpo inerte, impersonal, separado de la persona. El tiempo, Franklin. ¿Puedes resumir? Eran 5 minutos. Ok. Bueno, va a tomar igual 30 segundos si se me va el tiempo. Bien. Entonces comienzo ahora. Bien, lo que puedo decir respecto a lo que hemos hablado, si ustedes se fijan, las preguntas no fueron contestadas. Las 8 preguntas que se le hizo. En la primera se le pregunta si esa persona se une a una persona humana o una naturaleza impersonal, no responde. Segunda pregunta se le menciona si Jesús todavía que explicara filosóficamente, es un misterio, pero nos pide que explique racionalmente la Trinidad o la unión hipostática y le parece incoherente, pero cuando le pide explicaciones coherentes, o sea, ya la rechaza. Tercero, en la tercera pregunta se le explica o se le pregunta que de una explicación coherente de, bueno, cómo es que él cambia de ser humano a ángel y cómo es que él todavía preserva esas cualidades, pues no tiene forma de explicarlo. Obviamente, porque si él se pone a estudiar realmente lo que es la filosofía del ente, se da cuenta que el Jesús de los testigos de Jehová tiene naturaleza angelical todavía, entonces ya no es solamente un hombre. Eso cualquier persona que conozca filosofía básica se va a dar cuenta de esa incoherencia. Otro. La pregunta número 4, vemos cómo el Señor se le pregunta sobre si la muerte vino entonces mediante un hombre o no, entonces da vuelta, al final no responde a la pregunta. Para ser coherente tendría que decir que no, porque si no, se dice que si vino mediante un hombre, entonces eso tuvo que ver si un hombre cuando resucitó. En la pregunta número 5 se le preguntó si Jesucristo, si el mediador entre Dios y los hombres es un hombre llamado Jesucristo. Ustedes pueden ver, simplemente dijo que ahí no se menciona que es Dios y con eso pues, supuestamente es un jaque mate. O sea, no está respondiendo a la pregunta. Hay que ser muy preciso y muy metódico a la hora de responder estas cosas. No lo hizo. De esta manera ustedes pueden retroceder el video. Pregunta número 6. Podemos ver cómo él dice, bueno, la pregunta era sobre si estas obras o estas cualidades que Jesús poseía antes que Abraham tenía, ¿ok? Todavía la tenía en el presente cuando habla a los judíos. No hubo respuesta, se fue por allá, que si Juan 5, nunca respondió a la pregunta como tal. Por supuesto, porque responder eso implica el hecho de que si Jesús tiene una naturaleza divina. La pregunta número 7, cuando se le pregunta sobre lo de que si Cristo es un Dios o no, salió con que, está el interlineal o tiene minúscula. Ajá, ¿y quién está preguntando si está en minúscula o en mayúscula? Simplemente una cortina de humo que distrae. No responde la pregunta. Pregunta número 8, se le pregunta sobre por qué se le llama el Hijo del Hombre estando en el cielo. No responde la pregunta, sino que se enfoca en decir que esto es un título, es metafórico o es simbólico, no es de verdad. Entonces, al final de cuentas, no podemos saber por la escritura quién carrizo realmente es Jesús, cuál es su ontología. ¿Es un hombre, que es una piedra, es un ángel, es una planta? ¿Qué carrizo es Jesús finalmente? Pero sí le interesan los textos donde ellos dicen, con voz de arcángel, eso quiere decir que es un arcángel. Pero cuando se dice que es hijo del hombre, entonces ahí ya no significa el hijo del hombre.
Entonces, bueno, aquí entonces agarramos los textos a nuestra conveniencia, lo interpretamos cuando nos conviene metafóricamente, cuando nos conviene de manera literal. Ahora, eso por un lado es lo que yo veo como crítica. Ahora aprovecho entonces para hacer algunas aclaraciones respecto de algunas cosas que yo veo que Franklin no conoce de la Trinidad. Es decir, él tiene años y años haciendo videos y refutaciones a los trinitarios, pero él no se enfoca. Mira, tú cuando tienes que refutar una postura, tienes que conocerla de manera objetiva. Es decir, no necesariamente vas a estar de acuerdo, pero conocerla a fondo. El término alma no es unívoco, tiene mucho sentido el término. Yo expliqué la palabra alma y él dice, no, es que este es un enredo. No, las palabras tienen distintos sentidos. Y eso es obvio. O es que tú cuando hablas con las personas de otros países no te das cuenta que las mismas palabras que tú utilizas, ellos las usan en sentido distinto. Por supuesto, eso no es ajeno al lenguaje bíblico. En la Biblia, cuando habla de la Biblia de la carne, ¿siempre habla de la carne en el mismo sentido? No. La palabra carne, por ejemplo, dice, toda carne verá la salvación, o ninguna carne será justificada. Carne, ahí es una sinécdoque de persona. Pero a veces la Biblia habla de carne como la base material donde surgen los deseos. O sea, el término varía. La palabra alma, hay un sentido donde funciona como una sinécdoque abarcando todos los elementos de una persona. Y, por supuesto, me aprovechar acá compartir el cronómetro. Y lo que es el alma tiene varios sentidos. Uno, como el ser total, es decir, la persona que es espíritu y cuerpo, ¿ok? O alma y cuerpo, sería la totalidad del ser, que es lo que fue Adán cuando Dios lo creó, o a veces se utiliza de manera muy particular al elemento inmaterial. Y es el elemento inmaterial que se está discutiendo. La Biblia dice, el que retrocede no agradará a mi alma, y está hablando de Dios. Entonces indica que, por supuesto, Dios tiene un alma. Dado que Jesús es consubstancial con el Padre, es de la misma sustancia, de acuerdo a Hebreos 1, capítulo 1, verso 3, entonces Jesús tiene que hacer una sola alma divina con el Padre, utilizando estos términos bíblicamente hablando, porque nosotros creemos en lo que es la simplicidad. Me tocan 30 segundos todavía. Entonces, creemos en la simplicidad divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser. Por lo tanto, entendemos eso. El término alma no es unívoco y tiene distintos sentidos. Tratar de darle sentidos distintos para buscar ridiculizar es simplemente eso, no querer buscar la verdad de lo que se le está diciendo. Y con eso hago mi resumen. Bien, terminamos acá. Y bien, entonces culminamos lo que sería esta sesión de preguntas. Franklin fue muy entretenido y por supuesto los hermanos aprenden mucho de este tipo de interacción y me gustaría que pudieras no sé, dar una breve despedida final para poder terminar el video. Bueno, gracias Leonardo por participar y nos veremos en el segundo debate de Colosenses 1, 16 y 17, que va a ser en mi canal. No sé qué día será, dentro de una semana o el día que tú puedas. Entonces, gracias a las personas del chat. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones a favor de Leonardo o a favor mío. ¿Entiendes? Eso es lo que quería decir. Bien, entonces agradezco a Franklin por haber justamente participado aquí y sí, tenemos pendiente ese para la otra semana. Ahí vemos la hora, después en la noche lo cuadraremos y por supuesto tiene todo el derecho de subir el video en su canal, por supuesto participa conmigo y bueno, nada, agradezco que haya estado aquí con nosotros. Déjame quitar por acá el banner. Invito a todos los que están conectados que le den like, a que se suscriban y que por supuesto nos vemos en la próxima. Así que sin nada más que decirles, bendiciones.